Yo siempre digo a la gente que me rodea que es una pena que en España no existan más carreras duales entre fabricantes y distribuidores, porque pienso que nos iría mucho mejor. Y hay otros países, como por ejemplo UK, que es probablemente el que más lo hace, donde es una carrera muy habitual, ¿no? Y yo creo que cuando tú has visto la relación desde los dos lados de la mesa, te das cuenta que aquí el que manda no es ni uno ni otro, por muy grande que sea tu marca, muy grande que sea tu tienda, sino que el que manda es el consumidor cuando empuja su carrito al entrar a una tienda, ¿no? Pues nada, buenas tardes, Nacho. Es un placer estar contigo siempre y estoy seguro que vamos a aprender mucho hoy. Como te acabo de contar, la idea es primero haré un pequeño repaso de lo que yo conozco de tu pasado. Siéntete en libertad de corregirme si hay algo. Pero bueno, en primer lugar, pues bienvenido y que estamos encantados de charlar contigo. Muchísimas gracias a los dos, Bill Stanislas. Nada, pues a ver, por lo que yo sé, empezaste tu carrera en Continente como técnico en investigación comercial. Después fuiste adjunto al director comercial y director de droguería y alimentación seca en puestos consecutivos. Y un poco la impresión que me causó cuando lo estuve leyendo es que he conocido mucha gente ya que empezaron su carrera en Continente y creo que es una gran escuela, ha sido una gran escuela para el gran consumo en España. Y después de eso pasaste a hacer carrera en Carrefour, donde demostraste que Continente es una gran escuela porque tuviste una promoción por año, o sea que, no por año, cada 2 o 3 años. Primero como director de marcas propias, director de PGC, director comercial de España, director ejecutivo de hipermercados en España, que yo creo que es donde yo te conocí en mi etapa de Kellogg's, y luego terminando, pues fuiste director comercial de Francia y de mercancías para todo el grupo, perteneciendo al máximo órgano del comité ejecutivo a nivel mundial. Si Continente me recuerda que es una gran escuela tu paso por ahí, yo creo que tu paso por Carrefour pues me recuerda de otra cosa que creo firmemente, que es que España es un país hecho de talento, que aquí hay grandes profesionales y lo demuestran todos los días a nivel mundial en grandes compañías. Después de tu etapa de Carrefour, pasaste a formar parte de una gran empresa española que se convirtió en una unidad de una gran empresa mexicana. O sea que estuviste de CEO en Campofrío y luego con su integración en el grupo Sigma fuiste director general del sur de Europa. Y hoy en día pues tienes de los máximos puestos a nivel sector de gran consumo en España. Eres presidente de Coembes, presidente de una gran institución que es ICOC y CEO de Pescanova. Y yo creo que también terminando ya con esta pequeña introducción, tenemos que darle la enhorabuena de verdad porque acabas de entregar unos resultados que yo creo que son récord en esta nueva etapa de Pescanova. Y te felicito como gran profesional que eres y amigo. Y nada, pues empezamos un poco haciéndote preguntas. Que es Déjame hacerte una pequeña matización, porque si no mi amigo Xavi Orriols me mata. Ya no soy presidente de Coembes, lo fui, vale. pero es incompatible con ser presidente de Carrefour, de AECOC, porque bueno, tiene una dedicación que no es posible. Ahora es Xavi Orriols, yo lo fui. Vale. Sí, además eso, perdón, que conozco a Xavi muy bien y ahora que me corriges me doy cuenta. Bueno, detrás de esto, ¿qué hay, Nacho? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo ha evolucionado tu pasión por lo que haces desde técnico comercial en Continente hasta los puestos de máxima responsabilidad en diferentes organizaciones? O sea, ¿qué hay en tu cableado que te permite funcionar así? Cuéntanos un poco más sobre ti mismo y tus pasiones. Bueno, pues realmente no lo sé. No sé si soy yo el que debería de responder a eso o son las personas con las que he trabajado, ¿no? Yo sé dos cosas sobre mí que siempre me han movido en mi vida. Uno, que me encantan las personas. Soy un gran amante del contacto personal y del trabajo en equipo. Y siempre cuando estaba en Carrefour, por ejemplo,
y visitaba tiendas cuando iba a los hipermercados, lo que más me gustaba era meterme en la trastienda, hablar con el panadero, con el pescadero, porque yo creo que el negocio verdadero es eso, ¿no? Y lo segundo, pues quizá tengo cierta querencia a los grandes desafíos, que no sé si es buscada o es simplemente que no sé decir que no a las cosas. Y bueno, y eso lo he visto en mi carrera en Carrefour, porque la petición que me hizo en su día José Luis Durán para ir a París a ser miembro del comité ejecutivo del grupo, no pude decir que no, porque era una oportunidad estupenda. En Campofrío me encontré, por ejemplo, con el incendio de la planta de Burgos, no buscado evidentemente, pero que fue, yo creo que el aprendizaje profesional más importante que yo he tenido en mi vida y también de personas, ¿no? Y aquí cuando surgió la oportunidad de venir a Vigo y venía a Pescanova, pues es lo mismo, es, oye, una compañía española que tenía ese súper problema, pero que sin embargo era una bandera del gran consumo del país y una marca que siempre había estado, pues tampoco pude decir que no. Entonces yo diría, me gusta mucho la gente y yo solo sé trabajar con la gente y lo bueno o malo que hagamos siempre es resultado no de una persona, sino de un conjunto de personas. Y por otro lado, pues oye, pues carpe diem, ¿no? Si surge un gran desafío, pues oye, no sé decir que no y me gusta vivir en esos ambientes, digamos, de retos, ¿no? Y lo estaba mencionando Bill, justo antes, tienes como un punto de vista bastante privilegiado sobre la distribución, sobre los fabricantes de productos de gran consumo. Y nos surgía un poco la duda sobre tu opinión sobre la evolución de esta relación entre distribuidores y fabricantes a lo largo de tu carrera. ¿Cómo la valoras? Bueno, mira, yo siempre digo a la gente que me rodea que es una pena que en España no existan más carreras duales entre fabricantes y distribuidores porque pienso que nos iría mucho mejor. Y hay otros países, como por ejemplo UK, que es probablemente el que más lo hace, donde es una carrera muy habitual, ¿no? Y yo creo que cuando tú has visto la relación desde los dos lados de la mesa, te das cuenta que aquí el que manda no es ni uno ni otro, por muy grande que sea tu marca, muy grande que sea tu tienda, sino que el que manda es el consumidor cuando empuja su carrito al entrar a una tienda, ¿no? Yo cuando trabajaba en Carrefour era un bicho, hay que reconocerlo, bastante raro para la distribución cuando conocí a Bill, ¿no? Porque me gustaba mucho incorporar la visión del fabricante sobre el consumidor y la visión del retailer sobre el comprador, porque me parecía que la conjunción de esos conocimientos haría siempre más venta, más rentabilidad para todos, ¿no? Que no era mucho la cultura, honestamente hablando del retail y en particular del retail francés, que siempre ha sido como muy confrontacional, ¿no? Y tenía muchas ganas de ir al otro lado de la mesa, pues para ver si tenía razón en aquel principio. Y yo creo que sí, ¿no? Aunque también he de decir que no soy muy optimista. Yo creo que nos hace falta mucho más esa visión para desarrollar el valor del gran consumo y normalmente es difícil, ¿no? Entonces, yo siento hombre, hemos avanzado lógicamente, pero no hasta donde me gustaría. Creo que todavía hay que seguir construyendo confianza. No sé muy bien cómo se hace, pero la distribución, referenciando la innovación, por ejemplo, o la distribución entendiendo cómo el fabricante entiende la categoría y el fabricante entendiendo qué ocurre en una tienda y qué es importante no para un retailer, todavía hay muchas cosas y muy poca transferencia de conocimiento. Hay que seguir, ¿no? Desde ICOP tienes una oportunidad muy especial para hacer justo lo que acabas de decir. O sea que como presidente de ICOP, con esta visión de distribución y de fabricante, tienes la posición perfecta, ¿no? Para generar esta confianza. Cuéntanos un poco de tus prioridades y los retos que ves en ese puesto. Bueno, ICOP yo diría que es una gran organización y lo digo porque no la he hecho yo, ¿no? Obviamente, sino que yo creo que es un ejemplo del mundo asociativo español, porque al final es una asociación de referencia que recoge los intereses comunes del 25% del Producto Interior Bruto de España, que se dice pronto, ¿no? Y 32.000 empresas, desde hostelería hasta empresas del sector primario, como pudiera ser, por ejemplo, Pescanova, fabricantes, por supuesto, y distribuidores, ¿no? Entonces, yo cuando llegué, lo primero es continuar la herencia estupenda que ha dejado Javier Campo ahí, porque yo creo que ha hecho un trabajo magnífico. Yo tengo una relación con Javier
muy, muy especial porque coincidimos en el comité ejecutivo de Carrefour, cuando antes hablaba en París, ¿no? Y de toda la vida, de antes, de Día y de Continente, ¿no? Y en principio Javier es una voz súper autorizada del sector y yo quiero un poco, sobre todo al principio, continuar su legado. Y luego yo creo que se resume mucho en lo que el año pasado fue el leitmotiv del congreso que hicimos en Barcelona, que fue estar, estar y estar, es decir, reivindicar al sector como ese actor del 25% del Producto Interior Bruto de España, que tiene que tener una voz y que hace las cosas, lleva haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, que lo hizo muy bien durante la pandemia y así fue reconocido, pero que tiene que ser un actor en la recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Y en interno, para nosotros, los fabricantes, los distribuidores, la hostelería, tenemos que crear una conciencia de industria, como decimos nosotros, con I mayúscula, ¿sí? Y decir, oye, aparecer juntos ante la cantidad de cosas que nos unen, que es tremenda, mucho más que aparecer separados entre las pocas cosas que nos separan, ¿no? Y cuando hacemos eso bien, de verdad, tenemos una fortaleza como sector en un país como este, donde el agroalimentario, por ejemplo, es tan importante, que es absolutamente fundamental. Entonces, hay que seguir reivindicándose como sector delante de otros, como puede ser el automóvil o otros, que lo hacen siendo más pequeños, mucho mejor que nosotros. Antes, volviendo un poco a tu etapa ahora en Pescanova, decías que te costaba decir que no, y qué otros elementos te motivaron de coger el puesto de CEO de Pescanova en un momento tan delicado para la empresa. Bueno, pues te voy a contestar dos en serio y uno en broma que no es tan en broma, ¿no? En serio es que, y en primer lugar, hay muy pocas empresas españolas con tanta relevancia, con un modelo tan particular como el que tiene Pescanova y que, como decía antes, han formado parte de nuestra vida desde que éramos pequeños, ¿no? Entonces, es una empresa muy atractiva desde el punto de vista de su empresa de referencia, ¿no? Lo decía antes Bill también, ¿no? En segundo lugar, yo tengo una relación personal con Galicia muy fuerte. Mi padre es gallego y yo tengo una casa desde hace muchos años a 20 minutos de aquí, y eso obviamente fue importante. Pero lo más importante, es la parte esta de broma que te digo, es que cuando yo estaba en Campofrío y debatiéndome si tenía que coger este desafío o no, hablé con mi hermano, tengo un hermano más mayor que yo, 2 años mayor que yo, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro sector, y yo le decía, oye, ¿tú qué harías, no? Y me dijo me hizo una reflexión absolutamente categórica y natural, que me dijo, a ver, no lo vas a hacer peor que los anteriores, que la quebraron. Y dije, oye, pues tiene su punto, ¿no? Esto. Entonces dije, ¿qué tengo que perder, no? La empresa estaba en una situación súper difícil y bueno, había que construir, seguimos construyendo. El cambio la transformación de una compañía tan grande y tan compleja lleva mucho más tiempo del que pensé al principio, pero es absolutamente apasionante, vamos, porque los mimbres son muy buenos, ¿no? Siempre pienso yo que no hace falta hacer 20 cosas bien para lograr unos resultados excepcionales como los que has logrado. Siempre hay como 2 o 3 cosas. Cuéntanos cuáles han sido esas 2 o 3 cosas que has hecho, Nacho. Bueno, a ver, yo te diría, te cuento 4 cosas, ¿no? La primera, poner en valor la posición que tiene esta compañía en los orígenes, el acceso a la materia prima, la trazabilidad. Oye, yo vendo merluza, como la que tiene Stanislas ahí a su espalda, y la tripulación, el capitán que pescó esa merluza, es empleado. Entonces yo puedo contar una historia de trazabilidad, de calidad garantizada en toda la cadena, que es única, ¿no? Y estamos trabajando en blockchain para construir mucho mejor esta historia. La segunda es la sostenibilidad. Es decir, yo he trabajado en muchas empresas y vosotros estáis de acuerdo conmigo que tienen que construir un discurso de sostenibilidad. Hay que hacerlo, ¿cómo impacta esto en el P&L? Bueno, esta compañía nació con la sostenibilidad porque todos los días hay gente pescando. Ahora estamos aquí hablando los 3 y tengo empleados que están pescando, están teniendo una incidencia en los océanos, ¿no? Y ahí hemos construido, yo honestamente y humildemente os digo, una historia absolutamente brutal en este sentido. Hemos pasado de no hacer nada a tener muchos reconocimientos externos en este ámbito, que para nosotros es fundamental, porque si no somos sostenibles, la compañía no tiene futuro. Si el océano no da peces, chico, da igual lo que hagas bien o mal, no tenemos futuro, con lo cual no es una pos,
es una necesidad y que tiene un impacto en la P&L absolutamente indudable, ¿vale? La tercera es la acuicultura. Hoy esta compañía, el 45% de lo que vende no lo pesca, sino que lo cultiva, y es el futuro del mar. Para quitarle tensión al medio, y si haces la acuicultura bien, es tan digna o más digna que la ganadería o que la agricultura, porque además es también más sostenible con el medio ambiente porque tiene menos emisiones y tiene una mejor conversión, pienso, producto final que la propia ganadería, ¿no? Y por último yo te diría la huella comercial. Todavía hoy abrimos países. El año pasado, en los resultados a los que te referías, Bill, abrimos México y somos capaces de vender en un año, no sé, 25, 30 millones de euros en un país donde 12 meses antes no estábamos. Y esto me asombra, ¿no? Que todavía sea así, ¿no? Porque dices, oye, esto no ocurre, ¿no? En una multinacional para abrir un país y vender 30 millones, chicos, necesitas montar un cirio importante. Bueno, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Lo cual quiere decir que el equity story de la compañía, lo que es la compañía, es muy relevante y no hay muchas iguales en el mundo, ¿no? Yo no me preguntéis mucho sobre esto porque es que tengo tal pasión con esta compañía que estaríamos horas hablando de los encantos que tiene, porque tiene muchos encantos, ¿no? Nosotros decíamos una cosa que es que al principio que es como Sofía Loren, Sí. que es súper guapa, súper simpática, pero que tiene algún problema. Uno, que está mayor y por tanto mi hijo de 24 años no la conoce. Y bueno, esperamos tener una solución mejor que la de la pobre Sofía Loren, ¿no? Porque el lifting que hay que hacer es un poco distinto. Y el otro que decía antes, que mi hijo no la conoce. Mayor no la conoce frente a simpática y guapa. Bien, pues la Sofía Loren del mundo del pescado, ¿no? Bueno, yo creo que Nueva Pescanova ayuda con eso y luego también la comunicación lo estáis haciendo fenomenal. O sea que sí que estáis haciendo un buen trabajo en daros a conocer. Sí, bueno, el tono era importante. El de recuperar un tono simpático, cercano, permitirme la palabra un poco cachondo de vez en cuando, ¿no? Y respetuoso, rompiendo cánones. Y esto no se ha acabado porque esta Navidad lo vamos a hacer otra vez. Pues eso es importante para descender la pirámide, digamos, de edad de nuestro target. Esto era fundamental. Y además de seguir con esta comunicación un poco rompedora que acabas de mencionar, ¿tenéis otras prioridades a nivel de estrategia para los años que vienen? Bueno, a ver, la compañía, yo digo siempre una cosa, que lleva la innovación en el nombre. ¿Vale? Nosotros llamamos Pesca Nova. Esto va de productos del mar y de innovación. Y medio en broma, medio en serio, siempre digo, esto es como si Ahorramás fuera caro. Nosotros no podemos traicionar a nuestro nombre, ¿no? Y Nueva Pesca Nova, pues al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí en nuestra categoría va mucho de... los productos son buenos, a la gente les gusta, es un producto de placer, pero tiene muchos frenos de, uy, qué difícil es de hacer, a ver si lo voy a hacer mal. Entonces, el terreno de la conveniencia, el terreno de decir, oye, no te preocupes, yo como marca te doy acceso a esto que está tan rico y además súper fácil, chupado, ¿no? La pasta del mar es un ejemplo. Entonces, oye, tú no te preocupes, para tus niños, para ti, si eres deportista o lo que sea, en un minuto, en una sartén, le pones tomate, venga, ya está, ya tienes pescado, ¿no? Y es esto, es trabajar sobre todo la innovación vía la conveniencia y la facilidad y perder ese respeto a hacer el producto mal. Sí, desde luego que yo creo que otra palanca, no me parece que lo has mencionado, pero lo podrías mencionar, que es el tema de la innovación. Sí que lo estáis demostrando y me gustaría saber qué habéis hecho un poco para institucionalizar la innovación en la compañía, para hacerlo una forma de trabajar. Quizás tiene que ver con lo que acabas de decir, de quitar el miedo, de hacerlo mal, Sí. ¿no? Yo creo que es una de las cosas más difíciles, la innovación que tenemos en nuestro sector, porque bueno, estamos cansados de leer que la tasa de fracaso es 90%, 95%, depende del mercado, y hacerla desde el punto de vista del procedimiento es complicado. Nosotros lo que tratamos de hacer es, a través de unas personas que hay en la organización, que son los directores de categoría, que miran cada producto end-to-end, desde la pesca o la acuicultura hasta el consumidor final. Son ellos los que determinan la estrategia de la categoría, hacia dónde va. Oye, el langostino que tiene Stanislas ahí detrás,
es evidente que no vamos a estar toda la vida pelándolo, quitándole la cáscara y untándolo en mayonesa, ¿no? Sino que tiene que meterse en otras ocasiones de consumo y por eso lanzamos los pelados que él tiene ahí atrás, a veces con salsa, para decir, bueno, le pongo una pasta al lado, le pongo una ensalada y tengo un producto de todos los días, que además no es congelado, sino que es refrigerado, para ganar ocasiones de consumo, ¿no? Eso, bueno, con conocimiento de consumidor, que es marketing el que lo aporta, ¿no? Y tratamos de hacerlo así. El surimi de salmón que acabamos de lanzar, por ejemplo, es otro ejemplo. Oye, el surimi, los palitos, estos de cangrejo toda la vida, tienen dos problemas. Uno, la gente piensa que es artificial, porque no sabe lo que hay, no sabe de qué se hace ni con qué se hace, ¿vale? Y dos, es aburrido, ¿no? Yo iba al colegio y ya comíamos palitos de cangrejo hace 50 años. Y lo que hemos dicho es, oye, que la materia prima detrás sea reconocible. Mire usted, esto es salmón, usted sabe lo que es, ¿verdad? Pues esto es salmón, y además noruego. Y además un poco de diversión. Acabamos de lanzar una campaña que se llama Remonta, parecido a la ensalada, estás aburrido de tu ensalada, remóntala con una cosa nueva. Y es esta. La idea es esta, pero es el proceso más difícil en nuestro sector, acertar en la innovación. Lo que acabas de decir de crear nuevos momentos de consumo era un poco también la estrategia que tenía Danone, de al final de llegar a crear momentos de consumo del yogur en otros momentos del día. Al final el pescado nos lo encontraremos con esta estrategia en muchos más momentos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, más que del día, que básicamente, hombre, es difícil pensar que vas a desayunar langostinos de Stanislas. Yo lo intentaré, pero va a ser difícil. Es más desestacionalizar tipo, oye, el langostino, os lo cuento y enseguida dices, oye, esto es un producto de fiestas y celebraciones. Navidad, mi cumpleaños, pero qué narices, ¿no? Es un producto de 8 euros el kilo. ¿Por qué no lo puedo meter en una ensalada normal en el mes de marzo? ¿O por qué no puede ser una opción de cenar un día que llevo sin tiempo, abro la nevera y como hemos lanzado en Grecia o en Francia, tengo un plato preparado en torno del langostino? ¿Por qué no? No es un producto caro, no estoy hablando de caviar, no, oye, vale como el pollo, honestamente. ¿Por qué no tenga la misma desestacionalización que tiene el pollo? Y si te pones a enseñar un poco, Nacho, sobre nuevos productos y cosas que te gustarían hacer, ¿qué sueños tienes en la cabeza? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una especie de leyenda interna que le llamamos el efecto Nespresso, que es que en general las compañías y las marcas de productos del mar tenemos el problema que nuestro producto final está muy cerca de la materia prima. Y yo le digo a la gente aquí en interno, mira, seguro que hay un jefe de producto de Nespresso en Bebey o donde viva, que no lo sé, que honestamente el precio del kilo de café verde en Colombia le da exactamente igual. Tal es la distancia que existe entre eso y el producto final. Y les digo, es mucho más importante para ellos la vida sentimental de George Clooney, que es el personaje de su anuncio. Y si George Clooney se separa de su mujer o se echa una novia, es más importante para el producto que el precio del kilo de café, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Yo no quiero vender solo gambones argentinos crudos ordenados en una caja, que eso lo puede hacer cualquiera. Yo lo que quiero es, con Ángel León, hacer un producto que esté lejísimos, pero que sea una solución para hacer accesible el pescado, ¿no? Y esa es la línea. Y hoy tenemos algunos en España, pero sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, en Grecia, en Francia. Vamos por esa línea, la línea de separarnos de la materia prima para que la compañía y la marca sea más rentable, porque si no estás expuesto a los vaivenes de productos que están absolutamente comoditizados. Y en términos de innovación, hay una cosa que a nosotros nos llama bastante la atención. En Postpotential somos una empresa tecnológica al final y nos llamó la atención esta colaboración vuestra con Microsoft y salió como un ejemplo concreto en ahora el país no lo recuerdo, en Ecuador, creo, Sí. y te quería preguntar un poco más de detalles sobre esta colaboración y en qué ha consistido. Bueno, esto es un tema absolutamente apasionante, ¿no? Nosotros hacemos acuicultura en esteros, que es con agua lo que podría ser un campo de trigo en la Edad Media. O sea, tú siembras, das de comer, todo esto en una canoa, son unos tipos que van a una canoa y echan de comer al langostino, y al cabo de 4 meses cosechas como un campo de trigo. Y ahí la aleatoriedad es tremenda, ¿no? Puedes sacar 100 kilos por hectárea, 200, 400 o 2000.
Entonces, yo cuando llegué aquí dije, bien, no puede ser que la agricultura, a través de temas de smart farming, de inteligencia artificial y tal, y hablé con mucha gente de la agricultura, ha conseguido que sus cosechas sean predecibles y que se puede ir a una aseguradora y asegurar la cosecha antes de sembrar. Que yo tengo que ir ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas piscinas tienen 1 metro de profundidad, el agua está turbia, o sea, no se ve, y el animal está a la misma temperatura que el agua y de vez en cuando el tío cabrito se entierra, ¿vale? Entonces dices, oye, para la población, para saber, no tengo ni idea, ¿no? Entonces hicimos un proyecto con Microsoft porque la tecnología es completamente nueva, nos escucharon, me decían, oye, vente conmigo a explorar esto, que es tierra inexplorada. Y entonces empezamos poniendo alimentación automática, son unos silos que están en el centro del agua que se llenan y llevan unos micrófonos debajo del agua que cuando escuchan al bicho masticar, alimentan. Si dejan de escucharlo, dejan de alimentar. Esto es absolutamente fundamental porque el coste del alimento es el primer coste, es lo más caro. Y si sobrealimentas, la calidad del agua empeora y entonces el bicho vive peor. Aparte de esto, sensorizamos las piscinas para que la temperatura del agua, el pH, la salinidad, se recogiera bien, calidad del dato, y eso viaja a unos cerebros centrales que están en los campamentos donde hay tipos que tienen una pantalla como si fuera Google, con las fotos de todas las piscinas y los KPIs en tiempo real de cada una de las piscinas porque están sensorizadas. Y eso, a través de la inteligencia artificial, lo que hace es que cada ciclo de 4 meses va aprendiendo y va mejorando la propuesta de, oye, cómo tienes que sembrar, qué tienes que cosechar, a qué talla, cuándo, cuánto, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora empezamos a tener, tampoco seamos naif, una actividad que empieza a ser predecible y que empieza a parecerse a esa agricultura que cuando siembras sabes lo que vas a cosechar, ¿no? Y Microsoft nos está ayudando a todos los temas de Internet de las Cosas y de inteligencia artificial. Es verdaderamente apasionante. ¿Qué más está ocurriendo, Nacho, en la empresa? ¿Dónde está impactando más la tecnología y la digitalización y inteligencia artificial? ¿Dónde más os está impactando? Bueno, nosotros, en una compañía con una cadena de valor tan amplia como esta, tuvimos que elegir prioridades, ¿no? Y la acuicultura fue claramente una prioridad porque el delta de rentabilidad que tú puedes conseguir con estos temas es muy grande, verdaderamente muy grande, ¿no? Pero hay otras 3 áreas, 2 más clásicas que son la industria, es decir, las fábricas, la industria 4.0, y ahí estamos con mucha modestia modernizando nuestras plantas. La segunda es el consumidor, ¿no? Todo lo que es el diálogo con el consumidor, entenderlo mejor, comunicarnos directamente con él, etcétera, etcétera. Incluso el e-commerce, ¿no? En directo, el DTC, el directo al consumidor. Y si quieres, el otro gran área que tenemos que atacar dentro de algún tiempo es la pesca. Porque la pesca hoy depende del talento del capitán. Es decir, el capitán es el tipo que dice, oye, hay que pescar ahí. Tiene obviamente GPS, tiene un montón de tecnología, pero al final la decisión es de una persona. Y tenemos aquí un tema fundamental, es el relevo generacional. Es decir, hoy ya los jóvenes no quieren ir al mar. En el mar la gente se jubila con 55 años. Tengo un colectivo de capitanes entre 50 y 54 que asusta y verdaderamente necesito hacer un relevo generacional, probablemente con gente local, pero que tenga este apoyo de la digitalización para que no dependa tanto del talento y de la experiencia, ¿no? Entonces esas serían las áreas. La pesca, bueno, esto hay que atacarlo bien también. Dentro de, si piensas luego más allá al mercado más general de fabricantes de gran consumo, ¿hay alguna tendencia que preocupa más a los demás fabricantes de productos de gran consumo? Bueno, yo te diría que hay 2 que son comunes con todos los que hablo yo, incluso son comunes del plan estratégico de AECOC, que son digitalización y sostenibilidad, que ya empiezan a estar casi manidas. Lo importante es esos 2 conceptos, cómo se traducen en mi proyecto empresarial, qué quiere decir sostenibilidad para mí, qué quiere decir digitalización para mí, yo os explico lo que quiere decir para Pescanova. Y luego hay uno que es la salud, que yo creo que siempre ha estado. La pandemia lo que ha hecho ha sido que ha acelerado un poco estas tendencias
Y yo te diría que hay otra consecuencia de la pandemia, pero también de cómo venía el mercado, que los canales se han roto. Hoy los restaurantes sirven a domicilio, los supermercados tienen listo para comer, lo clásico que seguro que Bill tenía en Kellogg's, decir, oye, venta por canal, supermercados, tal, no sé qué, esto ya, ¿sabes? La gente hace switching y el canal se diluye en el canal de al lado, ¿no? Y bueno, todo esto aderezado con el momento coyuntural hoy de la inflación, que yo creo que es un desafío para todos los que estamos gestionando compañías inmenso y que no habíamos vivido probablemente en las carreras profesionales de ninguno, ¿no? Porque hace 40 años que no pasa, ¿no? Yo llevo 30 en el mercado y nunca me había enfrentado a una situación así, ¿no? Y este es un desafío importante que yo creo que no hemos visto todavía todas sus consecuencias y que el fenómeno del down trading es multidireccional, ¿no? Yo me cambio de la marca fabricante a la MDD, pero me cambio de la dorada fresca a la merluza congelada, pero me cambio de Netflix al supermercado, porque la gente va a arbitrar con su presupuesto y va a ser muy interesante estudiar qué ocurre con esto y esos arbitrajes que va a hacer la gente, al final, a dónde nos lleva, ¿no? Pero que el consumidor va a arbitrar, ya lo está haciendo hoy, y que va a ser, hay que escucharle muy bien para no perder la batalla, también es una realidad. Había un vídeo que vi de ti durante la pandemia y me acuerdo que hablaste con esta frescura que siempre te caracteriza, que a la vez es muy profundo y muy inteligente, pero también muy rápido y muy fresco. Entonces, dijiste algo como que habíamos aprendido durante la pandemia que podemos tomar decisiones con mucha rapidez y con mucha agilidad. Y también un poco con esa misma frescura que te caracteriza, Nacho, cuéntanos un poco qué deben de hacer los fabricantes de cara a los retos que tenemos ahora delante de sostenibilidad y digitalización y cuidar la salud de las personas, de los empleados. Darnos algunas pistas de estas rápidas y fáciles de entender que siempre transmites. Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia. Yo alguna vez he tenido alguna discusión de, oye, la sostenibilidad es greenwashing, ¿no? Y esto no afecta al P&L, que me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Porque ya hoy afecta al P&L de una manera muy clara, y no solamente en Pescanova, sino vete tú a buscar hoy financiación al mercado y ten una actividad que no sea sostenible, ¿no? Que ya verás el futuro que tienes, ¿no? Y una vez que se tome conciencia, yo creo que hay que ponerse a trabajar. Yo creo que las grandes empresas no tienen un problema, honestamente creo, porque ya lleva mucho tiempo haciéndolo en los dos ámbitos y casi si me apuras el problema es que es el legislador. Y es decir, oye, a ver, si yo tengo los mismos objetivos que tiene España yo quiero un mejor país desde el punto de vista de su competitividad y por tanto su acceso al mundo digital, y quiero un país donde el medio ambiente se cuide más. Pero escúchame en la velocidad en la que hay que hacer esto y en el peligro que tiene esto en un momento que lo que necesitamos es recuperación económica, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a mí, oye, que estoy aquí, que quiero lo mismo que tú, pero escúchame porque yo conozco el mercado. Y si tú pones un impuesto al plástico, eso te va a meter inflación. Es absolutamente indudable, ¿no? Y esa inflación es mala para la recuperación, como estamos viendo. Caso diferente son las pymes. Mucho más difícil. Y a ECOC, de las 32.000 empresas, el 90% son pymes. Y ahí, claro, el apoyo nuestro tiene que ser mucho más cercano. Hay que instruir, hay que formar, hay que ayudar, hay que facilitar el acceso a fondos si hubiera en este sentido. Pero esto no son, o sea, son tendencias que no van a volver atrás. No se podrá no ser sostenible, no se podrá no ser digital, no es una decisión empresarial, es que te van a sacar del mercado si no lo haces. La gran empresa lo sabe hace tiempo, la pequeña tenemos que concienciarla. Y no es que sea, oye, ¿quieres ser más competitivo? Sea digital. No, es que como no lo seas, no serás. Y yo creo que es esto, ¿no? El gran desafío. Estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y siempre nos gusta acabar con una pregunta más de optimismo y viendo un poco también el cuarto trimestre que se espera bastante complicado, y algo de inflación, de recesión que estamos teniendo. ¿Cuál es un poco
desde tu punto de vista, la gran oportunidad de cara a la segunda mitad del año? Bueno, mira, yo siempre suelo decir que las crisis terminan cuando el consumidor piensa que han terminado. Para mí el indicador económico más importante es la confianza del consumidor. Es el más importante. Porque tú puedes tener KPIs los que tú quieras, renta disponible, ahorro, paro, lo que quieras. Que si el consumidor piensa que vienen mal dadas, se va a contraer en su concha y no va a salir. Entonces, de tanto decir, que yo lo oigo todos los días, a todas horas, que como en Juego de Tronos, ¿no? El invierno, se acerca el invierno, es que al final vamos a tener una crisis, pero de confianza, mucho más importante que los propios indicadores, ¿no? Entonces, lo fundamental es en trabajar la confianza del consumidor, ayudar a que el consumidor diga, que no es para tanto, que podemos trabajar juntos en tener mejores promociones, en dar acceso a productos más convenientes para ti, en ayudarte, tanto en la fabricación como en la distribución, a pasar mejor este momento, porque tú sigues mirando las tasas de ahorro, y lo hablamos el año pasado, y siguen siendo altas. Miras los números del empleo, no estamos en los peores momentos del paro, ¿no? Obviamente hay la inflación, y la inflación por un puro tema matemático volverá al redil, ¿no? Yo leí ayer, me parece, que será un 3% el año que viene. Bueno, ya no será un 10, será un 3, ¿no? Es verdad que sobre una plataforma de precios más alta, pero será un 3%, ¿no? Entonces, bueno, vienen momentos, yo diría, en que tenemos que trabajar sobre todo con el consumidor, sobre todo en escucharle, en ayudarle, en facilitarle pasar ese momento que todo el mundo le está diciendo que va a ser horrible. Tú imagínate, ¿no? Tú eres un matrimonio mayor que vives en donde sea, y es que tienes 10 inputs diarios sobre esto. Yo miro a mi mujer o a mi marido y digo, oye, cariño, no gastemos tanto, porque todo el mundo dice que va a ir mal, pues, y entonces atacaremos el consumo y será peor todavía, ¿no? Así que, bueno, tratemos de regatear el apocalipsis entre todos, haciendo las cosas inteligentemente y teniendo al consumidor en la cabeza para ayudarle, que es el que más está sufriendo, en que esto pase mejor, ¿no? Y como sector, tratemos de seguir siendo relevantes. Con todo el cariño lo digo, si se tiene que quitar de algo, que se quite de Netflix, pero que no se quite de nosotros, ¿no? Y que me perdone si hay alguien de Netflix escuchando, o que se quite del coche, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. Y luego viene la Navidad. La Navidad siempre es un momento en que el consumo se recupera, con un mundial, además, ¿eh? O sea, esto va a ser un fenómeno. Vamos a vender las aceitunas, las patatas fritas, la Coca-Cola y nosotros los langostinos. Va a ser una cosa que nunca hemos visto en términos de estacionalidad nueva, ¿no? Va a ser algo increíble, ¿no? Así que hay que trabajar el optimismo, hay que ir más a las escuelas de optimismo. Pues vamos a compartir esta entrevista, Nacho, para que haga su papel también de generar ese optimismo, esa confianza, y te agradecemos un montón que nos dediques este ratito, y nada, pues que sigas cosechando éxitos y resultados tan maravillosos en Pescanova. Cosechando, valga la redundancia. Así es. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Nacho. Gracias.